emergencia para una evacuación ordenada y segura. La puerta principal por donde hicieron su ingreso y la puerta posterior ubicada al fondo del recinto. Muy buenas tardes con todos. A nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, le damos la más cordial bienvenida al curso taller Orientación para el Desarrollo en la Tesis en Pregrado, teniendo como objetivo fortalecer las competencias pedagógicas, metodológicas e investigativas de nuestros docentes para orientar eficazmente a los estudiantes de pregrado en el desarrollo completo de su tesis desde la formulación del proyecto hasta la sustentación, promoviendo la excelencia académica. Para el inicio a este importante evento, invitamos al doctor Jorge Leonardo Javier Lacayo, jefe de la Oficina de Gestión e Innovación Curricular del Vicerrectorado Académico de Pregrado, que nos acompaña en la mesa de honor, a quien recibimos con fuertes palmas. Saludamos también al doctor y nuestro ponente de orden, el doctor César Antonio Bonilla Sal, para quien pedimos fuertes palmas, por favor. Asimismo, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, vicerrector académico de pregrado, quien ya se encuentra instalado en nuestra mesa de honor, para quien le pedimos fuertes palmas, por favor. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida y apertura a cargo del doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, vicerrector académico de pregrado, a quien pedimos recibir con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos los presentes, ante todo Jorge Javier Lacayo, jefe de la Oficina de Innovación Curricular del Vicerrectorado Académico, así como también a nuestro expositor de orden, al doctor César Bonilla, a los diferentes jefes, asesores, a los funcionarios, estimados docentes que nos acompañan el día de hoy, invitados todos a este magno evento organizado por el Vicerrectorado Académico. Hoy nos reunimos para asistir a un evento de vital importancia dentro del calendario del Vicerrectorado Académico de pregrado. Pues cuando concurrimos este tipo de eventos en lo que es la investigación formativa y ver las orientaciones para una tesis de pregrado, asistimos justamente de tal manera justamente que estamos tratando de cumplir no solamente con el nivel de capacitación para nuestros docentes, sino también porque marca un derrotero de vital importancia en la investigación formativa, ya que cuando nosotros nos capacitamos en este tipo de eventos, tratamos de adquirir conocimientos, destrezas y habilidades para poder orientar una tesis. ¿Qué tan importante es hoy en día? Porque esto, al cumplirse, lo que hacemos es no solamente incrementar nuestro repositorio de investigaciones o de tesis en nuestra universidad, sino también cada tesis nos lleva a una publicación. Y esto también genera todo un incremento en las publicaciones del repositorio, tanto de San Marcos como de nuestro repositorio personal, que hoy día necesitamos para los procesos diversos que todos los docentes tenemos en nuestra planificación, en nuestra promoción
y por qué no decir también llegar a lograr el estatus de docente renacido, que es parte también del proceso de nuestra universidad, porque hoy en día San Marcos ocupa uno de los primeros lugares con mayor número de docentes e investigadores a nivel nacional. El vicerrectorado académico de pregrado, hoy en día enmarcado dentro de la aplicación del nuevo modelo educativo San Marcos, tiene pilares importantes en lo que destacan la acreditación. Hoy día justamente se inició el proceso de acreditación de la Escuela de Ingeniería Geológica. Ya un mes anterior estuvo la Escuela de Ingeniería de Minas y la mayor parte de escuelas apuntan a este proceso de acreditación, que si bien es cierto que es un proceso obligatorio para todas las carreras, ya que solamente las carreras de la salud como las carreras de educación sí están obligadas. Sin embargo, ¿por qué no las carreras de ingenierías, las carreras empresariales, letras, humanidades sociales? También tenemos que lograr ese propósito, porque lo que busca este propósito es la mejora continua en los procesos de innovación, en los procesos curriculares y en los procesos de mejora de enseñanza-aprendizaje. Y eso se está logrando hoy día también a través del programa de innovación curricular que el vicerrectorado académico de pregrado ha iniciado en estos meses. Hoy en día también el fortalecimiento de capacidades, que es también parte de lo que el vicerrectorado viene haciendo, y de antemano agradezco a todos los docentes, a todos los colegas, porque cada vez son más docentes los que nos capacitamos. El año pasado hemos pasado la barrera de los 3.000 docentes que se han logrado capacitar. Ya a este momento nosotros del año ya hemos pasado ese número del año pasado. O sea, qué tan gratificante es vernos cómo estos procesos de capacidades van siendo tomados en cuenta por todos nosotros estimados docentes. Es que estos cursos que se dan justamente sobre la base de una encuesta que se hizo el año pasado y qué tipo de cursos, qué tipo de seminarios es lo que verdaderamente nosotros los docentes requerimos y qué tipo de profesor también tiene que venir a dar esas pautas. De antemano mi agradecimiento al doctor César Bonilla, porque él ya viene dictando algunos cursos anteriores y queremos que él a través de sus años de enseñanzas podrá impartir estos conocimientos. De la misma manera es muy importante el proceso de internacionalización, que dentro de los pilares que tiene nuestro modelo educativo San Marcos, apunta dentro de lo que es la misión que tiene San Marcos, a formar profesionales de excelencia educativa. El modelo educativo San Marcos no solamente apunta a que sea la formación a nivel nacional, sino apuntamos a nivel internacional. Y eso hoy día da sus resultados viendo a nuestros egresados, a nuestros alumnos, cómo compiten, cómo ganan concursos a nivel internacional hoy en día, cómo se fortalecen con los convenios para poder ir a estudiar a diferentes países del mundo, tanto países de Europa como de América Latina. En estos días deben estar viajando ya la delegación de 140 alumnos, los primeros alumnos de San Marcos, de las carreras profesionales, estarán viajando a la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades ranqueadas tops del mundo, donde estos alumnos van a hacer un stage de 10 días, donde cada área profesional se capacita en un curso de impacto, ¿no? Así prácticamente nuestros jóvenes al volver vienen en el conocimiento pleno de lo que son no solamente el conocimiento en el área y en el curso que se les ha dictado, sino también en cuanto al intercambio cultural, el intercambio que impartes entre lo que es el estudiante, el alumno, juntamente con profesores y alumnos de la Universidad Autónoma de México. Estimados docentes, estimados colegas, estimados amigos, yo una vez más les agradezco su asistencia a este evento semipresencial que está dividido en dos partes.
el área de la salud y humanidades y en parte ingeniería. Espero que este curso esté al alcance de todos ustedes y que verdaderamente adquiramos el mayor conocimiento en este tipo de cursos y herramientas porque son vitales en el fortalecimiento de capacidades también para nuestros alumnos. Que estos conocimientos que adquiramos hoy en todos los cursos sean un efecto multiplicador para nuestros estudiantes y que estos conocimientos vayan en bien de poder formar a nuestros jóvenes en poder asesorar mayores tesis de pre e incluso de posgrado y que nos ayude justamente a que San Marcos siga creciendo en esa recta, en esa línea de trabajo que nos hemos impartido junto con todos ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecemos las palabras del doctor Cabrera, que nos inspiran a continuar fortaleciendo nuestras competencias en favor de una gestión académica con visión transformadora. A continuación, damos la más cordial bienvenida también a nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy, el doctor César Antonio Bonilla Salve, a quien agradecemos por su valiosa presencia en este curso taller. Permítame compartir brevemente parte de su destacada trayectoria académica y profesional. El doctor Bonilla es médico y doctor en salud pública, magíster en investigación y docencia universitaria, investigador distinguido con CITED. Cuenta con una destacada trayectoria en la docencia en diferentes universidades públicas y privadas, gestión de proyectos y liderazgo en instituciones de salud de alto nivel, egresado de la especialidad de neumología y doctorado en educación. Ha sido director general del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. También ha desempeñado como coordinador nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú, del Ministerio de Salud, integrante del Comité Técnico Asesor en Tuberculosis de Organización Panamericana de la Salud, director de gestión de proyectos de investigación y reconocido como investigador distinguido RENACID y mentor en investigación científica por CONCITEL. Ahora solicitamos amablemente a nuestra mesa de honor pasar a las butacas principales del auditorio de Rosa del Arco para la fotografía grupal institucional con nuestros docentes participantes. Muchas gracias. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Puedes apagar esa luz, por favor? La luz de adelante, apáguenlo. Saludando. Saludando, por favor, para la toma.
Bien, agradecemos, muchas gracias por tomar asiento. Ahora le damos pase al doctor Bonilla para que comience con su ponencia. Permítanme saludar a todos ustedes. Para mí siempre es un orgullo y privilegio estar acompañado de docentes tan distinguidos como ustedes, sobre todo en una universidad como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No solamente la más antigua de América, sino una de las líderes en América y en el mundo, reconocidos, los que tenemos oportunidad de salir del país a diferentes eventos científicos. Siempre lo primero que nos preguntan es, bueno, en San Marcos, ¿cómo va todo? Y qué bien la buena noticia que nos da el rector académico de que 150 estudiantes peruanos de la Universidad Mayor de San Marcos van a estar compartiendo la posibilidad de intercambiar una serie de experiencias con estudiantes de la Universidad Autónoma de México. Verdaderamente es un orgullo para todos los peruanos hechos con los han mencionado. Bien. Bueno, el curso taller de orientación para el desarrollo de la tesis de pregrado, fundamentos y clasificación de la tesis. Y un poco vamos a hablar sobre los fundamentos epistemológicos de la investigación. Yo creo que tendríamos que partir con una pregunta. ¿Qué incentivaron los estudiantes? ¿Qué es mejor? ¿Enseñarles cómo se investiga o por qué se investiga? Bueno, la respuesta ya ha sido dada en diferentes estudios y hay evidencia de que la enseñanza va a ser mejor cuando se elige no el cómo, sino el por qué se investiga. Cuando el estudiante entiende la importancia de lo que significa investigar, se va a dedicar a la investigación. En la actualidad, si revisamos los diferentes estudios que se han realizado aquí en el país sobre qué opinan los estudiantes sobre la enseñanza de la investigación, verdaderamente nos desalentaríamos, ¿no? Cuando se comparan los cursos de investigación o las asesorías para las tesis, la experiencia verdaderamente es muy dura para los estudiantes. Algo está pasando aquí en el país. He tenido oportunidad de participar en dos estudios, uno para ver la mirada de los estudiantes, ¿no? ¿Por qué el estudiante de la universidad peruana no se interesa por la investigación? Pero también la mirada del docente, ¿por qué? ¿Qué pasa con el docente? Y yo llego a la conclusión luego de eso que a veces la enseñanza de la investigación la hacemos demasiado difícil. En sí, investigarlo es difícil. Existe el método científico, existe una estructura, toda la investigación está estructurada. Cómo se plantea la idea de investigación, cómo se realiza la revisión bibliográfica que va a permitir aterrizar en un tema de investigación, la formulación de la pregunta de investigación, los objetivos, las hipótesis, todo está estructurado. Y hay modelos de cómo se tiene que realizar todo ello. Pero el problema está en entender el por qué tenemos que hacer eso. Y tenemos que irnos quizás un poquito más atrás, para poder comprender mejor ese proceso y cómo es que podríamos llegar más a nuestros estudiantes. Y me he ido mucho atrás cuando les muestro Galileo Galilei, que dentro de todos sus virtudes, ¿no? Astrónomo, ingeniero, matemático, físico italiano,
es considerado como el padre del método científico, del moderno método científico, de la investigación experimental. Podrán haber muchas controversias sobre un poco su vida, ¿no? La relación que tuvo con la iglesia, etcétera, etcétera, pero ese título del padre del método científico moderno y de la investigación experimental, nadie se lo va a cuestionar. ¿Qué piensa uno de la ciencia? Porque si vamos a hablar de investigación, tenemos que hablar de método científico, de investigación científica, tenemos que hablar de ciencia. ¿Cuál es la experiencia que tenemos nosotros con la ciencia y su método? ¿Cuán difícil es hablar de ciencia? ¿Quién puede decir que es un científico? Un científico será aquel que investiga y que tiene 100 investigaciones. Un científico será aquel que investiga y tiene una investigación. Bueno, nadie se pone de acuerdo, pero el hecho de comenzar a investigar, el hecho de que yo tengo una investigación, eso me eleva a la categoría de científico. Pero no por eso me eleva a una categoría diferente de profesional o persona. Porque un investigador, para ser completo, tiene que enseñar, que ser docente. Y muchas veces tenemos investigadores excelentes, muy buenos investigadores, pero no saben enseñar. Así como tenemos docentes que son muy buenos docentes, pero su debilidad es en la investigación. Entonces, el docente universitario que se requiere el día de hoy, y en eso un poco nos llevan ventaja muchas de las universidades en el mundo, de ese primer mundo, porque el docente tiene que dedicarse también a la investigación para poder enseñar. La enseñanza se hace a través de la mirada del estudiante, aprendiendo de modelos, escalando poco a poco. No se va a comenzar de un momento a otro a comenzar a investigar, hay que ir avanzando poco a poco. Y en eso el docente se convierte no solamente en un docente, no solamente en un asesor, sino se convierte en un mentor, alguien que acompaña al estudiante. De ahí la necesidad de la investigación formativa. De investigación no solamente vamos a hablar cuando tocamos cursos de investigación, sino que en todo el desarrollo de la formación profesional tenemos que incluir el método científico, y de hecho que es instrumentos de investigación, que de hecho que se hace así. ¿Cómo los estudiantes pueden desarrollar una tarea de búsqueda de información? Necesariamente tiene que utilizar instrumentos del método científico para poderlo hacer. Entonces, investigación formativa es un elemento importante que nos conecta con la ciencia y con su método. ¿Soy yo o es él? Creo que tiene pilas nuevas, ¿no? Sí, ¿ya? Ahora sí. Bien, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento va a ser siempre cultural, plantean los entendidos en la materia, ¿no? Es decir, conforma la cultura. Todo ese conocimiento social, quizás los sociólogos, los antropólogos nos podrían dar una cátedra sobre esto del conocimiento, porque tiene mucha relación con el quehacer nuestro, con lo que vivimos, con lo que hacemos, con nuestras experiencias, con lo que observamos. El conocimiento suele ser susceptible de expresarse y transmitirse a través del lenguaje. La investigación ayuda a través del lenguaje oral y escrito difundir ese conocimiento, llenar brechas en el conocimiento que permiten el bienestar humano. La investigación se da no por un prestigio personal de que yo investigo, o porque tengo que hacer una tesis, porque si no hago la tesis no voy a obtener mi título o mi grado, sino que se investiga para cerrar brechas en el conocimiento, para conseguir que el ser humano viva mejor.
Así avanza la ciencia. Entonces el conocimiento es codificado, es decir, requiere de un código o lenguaje para su comunicación, llamémosle método científico. Orienta el pensamiento y el comportamiento y los procesos de toma de decisiones en los seres humanos. Es un fenómeno complejo determinado por variables biológicas, psicológicas y sociales. ¿Cómo se adquiere conocimiento? A través de autoridad. La autoridad permite adquirir conocimiento, la tradición, la intuición, la experiencia, pero todo eso queda opacado por la investigación científica. Y ese es el gran mérito de Galileo Galilei. Galileo Galilei nos decía, observo, me planteo hipótesis y experimento. ¿No? O sea, la investigación nos permite obtener conocimientos científicos. Para poder hablar de conocimiento, definitivamente tenemos que incluir algo que a muchos cuando llevan los cursos de investigación, ahí se les acabó el gusto de la investigación, porque comenzamos a hablar de fundamentos epistemológicos. Cuando hablamos de epistemología, ahí todo el mundo se asustó, entró en pánico. Y la epistemología no viene a ser nada más que la teoría del conocimiento, de lo cual se nutre la ciencia, y el método científico permite obtener ese conocimiento y poder expresarse a través de estos fundamentos epistemológicos. Es como, ¿cuál es el huevo? ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? La epistemología, el conocimiento, la ciencia, ¿no? Entonces, la epistemología como una rama de la filosofía estudia el conocimiento, su origen, validez, límites y métodos. En pregrado, ¿por qué es importante estos aspectos epistemológicos? Porque nos permite brindar un marco conceptual para comprender el por qué y cómo investigamos. Los conocimientos teóricos en investigación aplicada, ¿no? Que se nutre de aspectos conceptuales y contextuales, donde no solamente se describen lo que son las cosas, sino que se utilizan teorías que ayuden a entender esas brechas en el conocimiento que existen. Forma pensamiento crítico y habilidades para cuestionar supuestos, ¿no? Yo creo que no hay ninguna universidad en el mundo que no trate de desarrollar el pensamiento crítico, o diga que desarrolle el pensamiento crítico o el pensamiento lateral. ¿Cuánto hacemos para desarrollar ese pensamiento crítico? Pues utilicemos la investigación. La investigación es una buena herramienta para comenzar a desarrollar pensamiento crítico. Entonces, Popper, en el año 72, decía, la epistemología es el mapa que orienta la travesía del conocimiento científico. ¿Está pensando, no? Funciones del fundamento epistemológico en el pregrado. Primero, clarifica supuestos sobre la realidad. ¿Qué cosas debemos estudiar? ¿Qué podemos aceptar como una verdad concluyente o qué tenemos que aceptar pero previa demostración a través de una investigación? ¿Cómo convertir ese deseo insaciable que tiene el estudiante de siempre estarse preguntando el por qué de las cosas? ¿Por qué esto, profesor? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿No? Además, evita incoherencias entre el problema, el objetivo, los métodos y las intereses. Es un problema que los que asesoramos tesis siempre lo detectamos, ¿no? Cuando vemos que el problema está yendo por una cuerda, el objetivo por otra y el marco teórico por otra. Y al final, las pruebas estadísticas o en el caso de investigación cuantitativa o la triangulación metodológica en la investigación cualitativa, cada uno está como un Frankenstein, armado por pedazos y por trozos. La epistemología nos ayuda a evitar este tipo de incoherencias. Forma el pensamiento crítico. Entonces,
el estudiante tiene que entender esa diferenciación entre lo que es la técnica y lo que es el fundamento. Saber aplicar una encuesta en investigación es una técnica, pero decidir si una encuesta es el medio adecuado para medir la variable que va a estudiar, eso es fundamento. El por qué va a utilizar determinado instrumento y por qué no el otro. Vamos a avanzando acá. Entonces, la ciencia produce conocimiento sistemático. La epistemología evalúa su validez y sus límites. Y aquí encontramos algunos aspectos filosóficos de lo que es la ciencia, el conocimiento, cuando encontramos el verificacionismo, el falcionismo de Popper, que decía que todo conocimiento es científico en la medida que sea refutable a través de la experiencia. Yo siempre escuchaba eso y eso, ¿cómo lo puedo entender, no? Hasta que me imaginé un día una caverna en la edad de piedra, donde está el hombre antiguo, cae un rayo y aparece el fuego. ¿Qué es eso? Entonces el hombre se acerca, pone la mano, se quema y le duele. ¿No? Y ese hecho de sentir dolor ante algo que ve por primera vez le permite generar una teoría que le va a ayudar a tener cuidado la próxima vez. ¿No? Esa teoría ha tenido que ser sustentada a través de la experiencia. No necesariamente, y esa es la crítica que se le hace a Popper, se tiene que hacer siempre. Por ejemplo, se me ocurre conocer cuál es la eficacia que tienen los paracaídas. Entonces agarro un avión, subo a 25.000 metros de altura, llevo a 100 personas, a 50 les doy paracaídas y 50 no, y los arrojo de arriba. Eso no se podría hacer. Entonces, eso es lo que a veces se le critica a Popper, que no todo puede ser validado por la experiencia, porque también tenemos la investigación que forma parte de las ciencias físicas, de las matemáticas, que es muy subjetiva. A diferencia de esa investigación cuantitativa, objetivable a través del positivismo, ¿no? Entonces, son argumentos que uno tiene que considerar. Lo otro, la ciencia normal versus la revolución científica de Kuhn, ¿no? Cuando decía un paradigma desaparece cuando aparece un nuevo paradigma. En salud, para los que son de salud, de repente me pueden entender este ejemplo, hasta antes de la década del 60, miren, entrada a la década del 60, se pensaba que las enfermedades eran producidas por los microbios. Todo era producido por los microbios, y esto lo plantea Roberto Koch y todos los estudiosos de ese momento, hasta la década de los 60. Cuando aparece Levy y Clark, que dicen, no solamente son los microbios, en las enfermedades hay que tener en cuenta el huésped, de la gente y el ambiente. Y ahí aparece un nuevo paradigma en salud, ¿no? La multidimensionalidad o la multicausalidad de las enfermedades. Entonces, según Kuhn, desaparece un paradigma de que eran los microbios, una sola era la causa, y aparece de la multicausalidad un nuevo paradigma. Pero Lacan, su discípulo, dice que no es así. Llega el otro paradigma, pero lo que hace es cambiar el nuevo paradigma, modificarlo, pero siempre sigue ahí. Y miren, con los años y con el tiempo vamos entendiendo mejor esto que decía Lacan. En la actualidad hay muchas enfermedades neoplásicas, por ejemplo, que su punto de partida son infecciones que causan cáncer, ¿no? Desapareció la única causalidad, no desapareció, ha estado ahí hasta emerger en un momento adecuado y en condiciones adecuadas, tal como decía Feyerabend sobre el anarquismo metodológico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco podemos ser demasiado fundamentalistas al decir que el método científico es el único que existe.
que lo deductivo y lo inductivo es lo que marca el derrotero en todo el quehacer del ser humano. No, tenemos que ser un poco más abiertos, más amplios. No existe el método universal. Existen familias de métodos coherentes, por supuesto, sobre la realidad y el conocimiento. Miren, los que son de educación, de salud, de diferentes disciplinas, han desarrollado lo que es la investigación cuantitativa durante muchos años. Lo cuantitativo era lo mejor. No podía haber nada mejor que lo cuantitativo. Así nos formaron a todos. Las investigaciones eran cuantitativas, las tesis eran cuantitativas. Hace 30, 40 años aparece, no solamente los números nos pueden explicar el porqué de las cosas. Hay que mirar también la interpretación, la percepción, lo que uno observa, y aparece lo cualitativo. Y comienza este enfrentamiento entre cuantitativos, positivistas, y cualitativos, sociocríticos, etcétera, etcétera. Hasta ahí, bueno, era un pleito entre corrientes, pero ahora nos dicen los expertos, no, momentito. Ya el p-valor, que es un poco el ícono en la investigación cuantitativa, y que si el p-valor es significativo, esa es una verdad incontrastable. Ahora comienzan, sobre todo los estadísticos, a cuestionar el valor de P como esa medida para decir que un conocimiento es válido. Y eso da pie a que los cualitativos, ya ven, las percepciones, hay que observar, no solamente cómo mido esto, sino cómo se siente, cómo lo siente la persona a la que estoy midiendo. Y ahora ya se habla de un pospositivismo. ¿Qué incluye este pospositivismo? La investigación multimétodo. Y ahora no solamente la investigación tiene que ser cuantitativa, ya entendimos lo que era la investigación cuantitativa, ya entendimos lo que era la investigación cualitativa, pero ahora nos complica una cosa, dicen, no, ahora tenemos que triangular metodológicamente y ver si lo cuantitativo nos da una información y lo cualitativo nos da otro, cómo es que esas dos se pueden combinar para poder obtener una verdad científica. El pospositivismo es un paradigma que un poco aporta o apoya, no es el único, pero apoya a esta tendencia. Y miren, vayan a los congresos internacionales y en la actualidad, o en las revistas. Ahora, antes había las revistas de salud, las revistas de educación, las revistas de derecho, las revistas, cada uno tenía su nicho. Ahora ya no, ahora son revistas multidisciplinarias. Porque la investigación sigue esa línea. No puede centrarse solamente en una sola disciplina. La época de los ingenieros solitarios ya acabaron. Y eso nos debe alertar a las universidades para comenzar a trabajar entre diferentes facultades. ¿No? Entre diferentes facultades. Los de salud, trabajar con los de educación. El tema de la alfabetización en salud en la actualidad es un tema preocupante para la Organización Mundial de la Salud. Y ahí necesitamos expertos en educación que nos enseñen a aplicar lo que los de salud saben. O sea, ejemplos como esos, pero que nos hablan de estas implicancias prácticas de pensar en un método que no sea universal y que explique todo. Y es la forma como ha ido cambiando a través de la historia el conocimiento. Por ejemplo, miren esto. Vamos a estudiar el clima en un aula. El positivista dice, bueno, vamos a medir con la escala de Likert y modelar las relaciones existentes entre las variables de estudio. El interpretativo dice, no, hay que comprender los significados de entrevista, de observación. El sociocrítico dice, no, indaguemos las relaciones de poder y proponer transformaciones. Ya no solamente quedarnos en encontrar el problema, sino la alternativa de solución. Hay algunas corrientes en la actualidad en educación superior que proponen esa alternativa. Los cubanos, por ejemplo, dicen, no, en una investigación no solamente tiene que determinar que tú me digas
cuál es la respuesta a ese problema, sino que me des una alternativa de solución. Me plantees algo que me ayude a abordar mejor el problema. Ahí los juristas dicen, no, pero eso ya no forma parte del método científico, eso ya forma parte de otro tipo de aspectos. Bueno, es una discusión, pero el asunto, lo que yo les trato de transmitir, es que el mundo en la educación está cambiando y tenemos que acelerar el paso para estar a la altura de esos cambios que se están produciendo. Otro aspecto muy importante cuando hablamos de investigación y de conocimiento, lo que significa la ontología, la epistemología y la metodología. La ontología estudia la naturaleza de la realidad en que uno se desempeña. La epistemología, la naturaleza del conocimiento sobre esa realidad. Y la metodología, el método científico en este caso, los procedimientos para obtenerlo. Entonces, con la ontología se genera una pregunta: ¿qué es real? ¿Qué me explica cómo se está comportando este grupo humano? La epistemología dice, ¿cómo puedo conocerlo válidamente? ¿Cómo puedo objetivar que efectivamente lo que yo estoy obteniendo es cercano y me explica lo que es la realidad? Y la metodología dice, bueno, apliquemos estrategias, técnicas concretas, métodos, puede ser un método deductivo, puede ser un método inductivo, podría ser un método mixto, un multimétodo, ¿no? Entonces, tenemos un abanico de posibilidades donde escoger para encontrar las respuestas a esa realidad o cómo se está comportando esa realidad. Un tercer elemento en este algoritmo es el paradigma que ya he mencionado y lo vengo mencionando desde el inicio. Es un paradigma. ¿Cuál es la importancia de los paradigmas en la utilización de la investigación científica? Tiene mucha importancia. Porque un paradigma científico en investigación sirve de norma. Es el gran marco o manera de ver las cosas cuando estamos estudiando algo. Un paradigma de investigación se puede entender como un marco teórico que ofrece perspectivas, estrategias y estándares para conducir la investigación. De los paradigmas ligados a la investigación, los paradigmas son muchos, pero de los que están ligados a la investigación, ahora lo muestro esquemáticamente, luego podemos desarrollarlo un poquito más. El positivismo, que es el estandarte de la investigación cuantitativa, dice, se basa en la premisa de que la realidad es estática y puede ser observada y descrita desde una perspectiva objetiva sin interferencia del observador. Entonces, para eso utilizamos métodos cuantitativos como experimentos, encuestas para probar teorías o hipótesis. Tipos de paradigma positivista, ¿no? El empirismo lógico, el realismo crítico, que si bien tienen algunas diferencias sutiles entre uno y otro, sin embargo, no nos preocuparíamos mucho a no ser que estemos realizando una investigación cualitativa que ahí sí tiene multimétodo, que ahí sí tiene una mayor importancia, pero quedémonos que el positivismo es el estandarte de la investigación cuantitativa. Luego tenemos el interpretativismo o constructivismo, ¿no? Sostiene que la realidad no es objetiva. La realidad es subjetiva y está influenciada por las percepciones, por las interacciones humanas. Los investigadores que adoptan este paradigma se enfocan en entender los fenómenos desde el punto de vista de los participantes. Entonces, el interpretativismo o constructivismo nos lleva a pensar en investigación cualitativa, ¿no? Tipos: la fenomenológica, la etnográfica, la hermenéutica, etcétera, etcétera. Luego tenemos el pragmatismo, un paradigma muy importante en la aplicación del método científico,
es más flexible y sostiene que la elección del método de investigación debe estar guiada por la pregunta de investigación. La que marca el derrotero de la investigación es la pregunta de investigación. Que esta pregunta se vaya a convertir después en un objetivo o en una hipótesis, dependiendo del nivel de investigación, es otra cosa. Pero que la pregunta de investigación es lo más importante. Si no hay una buena pregunta formulada, el objetivo y las hipótesis van a estar mal formulados. Los tipos, la investigación de los métodos mixtos, la investigación basada en el diseño, el estudio de caso. Aquí tenemos una tabla que ustedes después la pueden revisar, que más o menos menciona lo mismo que hemos mencionado anteriormente, una diferencia entre ontología, epistemología, la metodología y la calidad de los criterios, dependiendo del paradigma que ustedes utilicen. Ya hemos hablado de eso, lo voy a pasar. Entonces, el paradigma es el marco que nos va a dar la investigación. Es decir, yo no puedo revisar o leer un marco teórico de una investigación si yo no estoy haciendo evidente el paradigma que está utilizando el investigador para realizar esa investigación. Teorías, creencias, valores, leyes, técnicas, hipótesis, tratan de interpretar y explicar esa realidad y guían el accionar y la toma de decisiones en el sistema. Creo que soy yo. Según Kuhn, ya les había mencionado a Kuhn sobre que un paradigma aparece y reemplaza un paradigma al paradigma. Entonces, Kuhn dice que cada comunidad científica comparte un mismo paradigma. Cuando esta comunidad se replantea su paradigma, esto provoca una crisis y crea una revolución científica y aparece un nuevo paradigma. ¿Ustedes se imaginan lo que plantea Levy y Clark al decir que las enfermedades no eran unicausales provocadas por los gérmenes, sino eran multicausales? Un terremoto en la década de los 60, se establecieron muchos conversatorios, muchos simposios para ver qué cosas estaban diciendo estos investigadores. Y más aún cuando comienzan a hablar de historia natural de la enfermedad, historia clínica de la enfermedad, medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria. Muchos no entendieron lo que planteaba Levy Clark y pensaban que eran un poco optimistas en su pensar, pero luego Marc Lalonde, que no era médico, fue secretario de Salud en Canadá. Marc Lalonde era abogado. Y Marc Lalonde tiene un mérito enorme en salud pública, porque es el que plantea las determinantes sociales de la salud, que luego la Organización Mundial de la Salud las modifica, pero sigue siendo la idea de Lalonde. Y no es que Lalonde haya sido el primero que pensó, sino que Lalonde fue el primero que a través de la investigación demostró el impacto que tenían cada una de las intervenciones de salud para saber hacia dónde deberían ir direccionados los recursos. Investigación, conocimiento, aplicación. Entonces, estos paradigmas nos comenzaron a ubicar y nos invitaron en defensores del positivismo, defensores de lo sociocrítico, etcétera, etcétera. Y estábamos en una pelea, y todavía aquí en el país seguimos en esa pelea. Este año tuve oportunidad de ir a Portugal a un congreso de investigación cualitativa. Y llama la atención cómo es que disciplinas que antes eran netamente positivistas ahora llevan sus trabajos cualitativos o incluso multimétodos a ser presentados en esos congresos. Hace 15, 20 años hubiese sido imposible pensar que eso iba a ocurrir, ¿no? Entonces el mundo está cambiando.
Lakatos, discípulo de Kuhn, él dice, no, los paradigmas no desaparecen. Esta revolución científica no nos lleva a un cambio total, a tierra arrasada y comenzar de cero, no. Queda ahí y fortalece el nuevo paradigma. Esto lo vamos no sé cómo lo podría, disculpen, pero esto es incómodo para ustedes y para mí, tienen que estar. ¿Esto bien? Sí, con eso lo estoy haciendo. Sí. ¿Más acá? A ver, sí, mejor para mí. Lo no fluido, sí. Avance, por favor. Esto ya lo hemos hablado. Yo no soy el único. Avance, por favor. Avance. Eso ya lo hemos hablado, así que sería ocioso volver a repetirlo. Sí, por favor. Ya. El papel de la epistemología en la formulación del problema de la educación. Sin epistemología, los problemas podrían estar más definidos, ser incoherentes con el enfoque. Con la epistemología, las preguntas de investigación están alineadas con supuestos teóricos y supuestos metodológicos. La validez del conocimiento. Esto es un tema que muchas veces hay confusión. Si bien la validez de los hallazgos en una investigación van a depender de la validez y la confiabilidad de los instrumentos, los métodos o técnicas a través de los cuales validamos los instrumentos en una investigación cuantitativa son completamente diferentes a cómo se valida y se ve la confiabilidad de los instrumentos en una investigación cualitativa, donde ya no es la validez de constructo, de criterio, de contenido, sino ya es la triangulación del contenedor, la saturación teórica, ¿no? Por ejemplo, el revisar diferentes diseños de investigación cualitativa dentro de una misma investigación, etcétera, etcétera. Entonces, estos criterios de validez van a depender del enfoque que estemos utilizando. Tiene que haber una correspondencia, una coherencia y una utilidad. Porque esto va a dar dos cosas en una investigación, la validez interna y la validez externa. Yo no puedo utilizar instrumentos que al final los resultados que me dé ese instrumento no están alineados con el problema de investigación que yo estoy planteando. Y eso muchas veces sucede. Miren, hay un estudio aquí en el país donde han revisado tesis de los repositorios que encuentran, no lo digo yo, otros investigadores, que es más del 90% de las tesis publicadas en repositorios no tienen nada que ver con el problema de investigación que plantea el tesista al inicio. Lo que mencionaba, el problema por un lado, el objetivo por otro lado y el resto de la investigación por el otro. Siguiente, por favor. Los retos epistemológicos en el pregrado. Lo primero, la dificultad para reconocer sesgos personales y culturales. Las limitaciones con las que llega el estudiante de pregrado a la institución, problemas a veces de manejo de tecnología, no tener una idea de lo que es la lectura crítica, y mucho menos de lo que es el pensamiento crítico, análisis y síntesis, y menos lo que es el pensamiento lateral, es decir, generar innovación, provocar cambios a través de lo que yo observo y los problemas que voy evidenciando en el entorno que yo estoy, ¿no? La confusión entre lo que es una opinión y un conocimiento fundamentado. A veces en las tesis cuantitativas, en lo que es la realidad problemática, y muchas veces incentivado por algunos asesores, se colocan en
en la realidad problemática datos que no tienen una forma de ser sustentados. Es decir, en la opinión del jefe de la Organización Mundial de la Salud, este dijo tal cosa, pero eso no aparece en ningún lugar, no hay el link, no hay la fuente en que yo pueda ir a revisar si efectivamente se dijo eso. Ahora, con lo que significa ¿cómo se llama esto? La paráfrasis, para evitar estos software antisimilitud, entonces yo tengo que parafrasear mucho y cambio a través de este parafraseo la forma en que se estructura una oración, una frase, un párrafo, pero no cambia la idea original del autor. Pero sin embargo, ahora vemos que si vamos a revisar ese supuesto texto que fue parafraseado y vamos a buscar el artículo original en que dio pie a eso, y no aparece por ningún lado que ese autor haya dicho lo que se dijo decir, lo que se quiso decir. Y eso me hace acordar cuando veía estos programas de Biosol, ¿no? En donde sale un cantante para imitar a otro cantante. El asunto es que después de un tiempo hay tantas imitaciones de ese cantante que ya no se parecen al original, sino al imitador anterior. Y eso ocurre muchas veces en la investigación, que hace que se cambie todo el argumento y al final tengamos un problema que va a contracorriente de lo que viene después en la investigación. Dependencia excesiva de fuentes no académicas. La inteligencia artificial, las redes virtuales, sociales, yo creo que llegaron para no retroceder. Y son un aporte tremendo. Los que ya tenemos cierta edad y hemos vivido la época en que no teníamos eso, y la época en que ahora tenemos eso, encontramos esa gran diferencia. Pero detrás de toda esa ayuda, siempre tiene que estar el ser humano. Alguien que revise, que vea que efectivamente lo que le está diciendo la inteligencia artificial está bien. Un ejemplo es con las similitudes del Turing. Yo ingreso el artículo en el Turing y el sistema me da tanto porcentaje de similitud. 40% de similitud, la catástrofe. Si lo dejamos así, probablemente ese estudiante se va a quedar con que fue 40%. Pero después de ese resultado tiene que haber un proceso de validación. Eso lo tiene que hacer el asesor, el docente. Y cuando comienzan a revisar, se dan cuenta que muchas de esas similitudes que el software nos pasó como que eran relevantes, no eran relevantes, ¿no? El índice, algunos aspectos que no van a cambiar, que siempre van a tener que ser redactados de alguna forma, una ley, un artículo de la Constitución, en literatura un poema, algo. Entonces tiene siempre que haber alguien detrás. Y eso tenemos que enseñarle a los estudiantes. Si bien el ChatGPT, si bien el Mining World, el Perplexity y muchos otros instrumentos de inteligencia artificial son muy buenos, pero mucho cuidado, siempre tenemos que estar validando, tenemos que estar revisando, porque al final pueden estarnos metiendo en un error tremendo. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que a veces nos citan tal autor. Uno va a buscar el autor y no lo encuentra por ningún lado. Era un autor que de repente la inteligencia artificial lo captó de algún sitio, pero que no existía en realidad. Entonces todo esto tiene que ver con lo de las fuentes académicas que uno revisa, ¿no? Las estrategias para afrontar la alfabetización informacional. Cada vez que escuchamos alfabetización, pensamos en gente analfabeta que no sabe leer ni escribir. No, y ahora vivimos en otra fase. La alfabetización en salud, lo mencionaba hace un rato, es un tema de mucha preocupación, porque incluso médicos, especialistas, tienen que recibir alfabetización en salud porque han olvidado, son tan especialistas que han olvidado los aspectos más importantes y básicos de una atención.
pueden hacerme un trasplante de corazón-pulmón, pero no pueden atender un proceso mucho más simple. Entonces, tenemos que entrar en... La siguiente, por favor. La epistemología en la formulación del problema y las preguntas. Buenas preguntas nacen de supuestos claros. En la investigación cuantitativa, asociaciones y efectos entre variables, predicción, explicación. Las cualitativas, significados, experiencias, procesos, comprensión profunda. Críticas, condiciones estructurales y cambio, la transformación. Y en las mixtas, la integración para explicar y comprender. Errores frecuentes. Querer utilizar un enfoque cuantitativo para responder una pregunta donde el enfoque cualitativo hubiese podido ser mejor. Yo voy a decir quizás una herejía. Creo que de repente, no sé, perdónenme si es una herejía, pero hay disciplinas donde mejores resultados para saber lo que ha ganado el estudiante durante su formación, ¿no? Por ejemplo, en el derecho. A veces todo lo que se puede investigar en el derecho no va a pasar por el canal cuantitativo. Quizás lo cualitativo ahí sí sería muy importante, ¿no? Hacer focus group entre jueces, por ejemplo, para debatir una ley, hacer una entrevista a expertos en el tema de repente de la policía, los fiscales, los jueces, y me daría mucho más información que porcentajes de desviaciones estándar, intervalos de confianza y cualquier otra cosa. Entonces, no todo nos va a servir lo mismo. Tenemos que adaptar. La pregunta de investigación tiene que adaptarse al enfoque que debemos utilizar. Objetivos transformadores evaluados solo con métricas de percepción. O queremos llevar a lo cualitativo algo que no puede ser medido cualitativamente. Y el mismo ejemplo del derecho. En el derecho hay aspectos que necesitan de lo cuantitativo, ¿no? Entonces, hay que definir un poco, percibir lo que el estudiante al final quiere investigar para que el docente pueda llevarlo por el mejor camino y elija el enfoque y el método más adecuado para su investigación. La siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de un curso de habilidades de estudio sobre el rendimiento estudiantil? En cuantitativo. En lo cualitativo, ¿cómo experimentan los estudiantes el curso y qué sentido atribuyen al cambio? Cualitativo, definitivamente. Tenemos la misma unidad de análisis, pero con preguntas y miradas completamente diferentes dependiendo del enfoque que vamos a utilizar. O lo mismo, una secuencia explicativa entre el efecto y la explicación a través de variaciones con entrevistas, encuestas, etc. La siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta el alineamiento interno. Este alineamiento interno está dado por el problema, los objetivos, el diseño, las estrategias, las técnicas, análisis y las inferencias. Esto es igual para lo cuantitativo o lo cualitativo. El problema está que lo cuantitativo a través del paradigma positivista es mucho más esquemático, más rígido. Yo comienzo con una pregunta de investigación y esa pregunta tiene que permanecer durante toda la investigación o si no se me cae la investigación. En cambio, en el cualitativo, yo comienzo con una pregunta de investigación y al finalizar la investigación digo, pero esta no es la mejor pregunta, los objetivos del estudio. A raíz de lo que he investigado, de las reuniones que he tenido, de lo que he observado, mejor es esta pregunta de investigación y la cambian. O sea, es más flexible para estos cambios, no es más fácil, porque hay que incluir aspectos que ayuden a discernir cuál sería la actitud. Hay mucha gente que piensa, no, en un estudio cuantitativo tú necesitas 600 unidades de análisis, en un cualitativo con 5, yo trabajo con 5. Y se meten al enfoque cuantitativo introduciendo un tema que no podría ser abordado a través del enfoque y ahí un caos.
que muchas veces el proyecto de investigación lo acepta. El problema va a ser cuando ese proyecto quiera concretarse en la ejecución, y ahí comienzan a saltar los problemas. La elección de instrumentos según paradigma, ¿no? El postpositivista, pruebas estandarizadas, escalas validadas, rúbricas, en los mixtos, integración, la triangulación metodológica que ya le había hablado, la expansión, el desarrollo secuencial. En los estudios cualitativos, la validez de los instrumentos está dado por validez de constructo, de contenido, de criterio, la confiabilidad a través del alfa de Cronbach, el de Richardson, la prueba piloto, etcétera, etcétera. Lo cualitativo a través de la credibilidad de los instrumentos. ¿Hasta qué momento voy a seguir insistiendo con mis preguntas en mi entrevista? ¿Hasta dónde voy a llegar en mi focus group? ¿No? Lo que llaman la saturación teórica. Cuando ya todos comienzan a mencionar lo mismo, es el momento de parar la investigación en lo cualitativo. Entonces, es un criterio, la saturación teórica es un criterio para la credibilidad y la validez, entre otros, no es el único. En los mixtos, la meta-inferencia, la coherencia y el diseño de integración. Miren, en los estudios o incluso ahora ya son mucho más agresivos, ¿no? Por ejemplo, comienzo con una revisión sistemática de un metaanálisis en una investigación cuantitativa. Y luego que hago eso, digo, bueno, pero esto que he tenido a través de los publicados, quiero evidenciarlo, cómo ocurre en la realidad. Ya un estudio de corte, de seguimiento, de un periodo largo, ¿no? Y tengo dos estudios, pero ya lo numérico no me es suficiente. Voy a hacer un diseño, ¿qué me ocurre? Fenomenológico o un estudio de caso que forma parte de lo cualitativo. Y al final tengo 3, 4, 5 diseños que están corriendo a la vez. Revisen las publicaciones en la actualidad y muchas de ellas están siguiendo esa tendencia. Por eso ya las revistas, en la aceptación de artículos, ya un poco son muy reticentes a aceptar solamente trabajos bajo lo cuantitativo o lo cualitativo, sino cada vez más complicado. La siguiente, por favor. Retos típicos. El realismo ingenuo, confundir un dato con la realidad. El instrumentalismo acrítico, sirve lo cuantitativo solamente para dar números. Confundir experiencia personal con evidencia, y aquí puede haber un sesgo de confirmación que puede alterar el resultado de una investigación. La dependencia de fuentes no académicas y el anacronismo teórico. Aplicar teorías sin contexto. Agarran, es un copia y pega. Marco teórico, como si estuvieran escribiendo un libro. Yo siempre recomiendo mirar la pregunta de investigación. Cuando se redacta el marco teórico, los antecedentes y las bases teóricas, tiene que ser en función a la pregunta de investigación. Porque si no, el estudiante tiende mucho a irse por las ramas y colocar ahí muchas cosas que no tienen nada que ver con su investigación, ¿no? Ahora, hablamos de la realidad problemática o la delimitación del problema, que vamos a hablar después, en el sentido de que me piden, cuando uno revisa las estructuras de las tesis, lo primero que uno tiene que elaborar según esa estructura es el título de la investigación. En segundo lugar, la realidad problemática o como se le llame, que puede obtener diferentes formas. Luego viene la formulación de la pregunta, los objetivos, el marco teórico. La realidad problemática es un resumen de objetivos, justificación, marco teórico. Es un resumen. Yo podría hacer un resumen antes de elaborar el texto del cuerpo sin haber redactado el marco teórico. Por eso los investigadores, cuando realizan la investigación, no comienzan redactando el título.
No comienzan redactando la descripción de la realidad problemática. Comienzan con la pregunta, los objetivos, la justificación, el marco teórico, y recién después de ahí regresan a redactar su realidad problemática, que es un resumen, una síntesis de lo que es el marco teórico y todo lo anterior en el capítulo del problema. ¿Cómo le vamos a pedir a un estudiante que elabore el título de investigación? Y lo exigimos, ¿no? Un viejo profesor mío, un mentor que tenía, me dijo: mira, César, el título de una investigación es como tener un hijo. Primero hay que tenerlo, después buscas a los padrinos, lo bautizas y le pones el nombre. Si yo no sé cuáles van a ser mis variables de estudio, no sé cuál va a ser mi unidad de análisis, que son elementos importantes que tienen que ir en el título, ¿cómo voy a redactar un título? Es por eso que comienzan a haber estas inconsistencias, estas incoherencias. Luego, el primer punto, descripción de la realidad problemática, sin haber elaborado el marco teórico, sin saber qué dimensiones o qué indicadores, o qué instrumentos, o qué diseño de investigación, o qué nivel de investigación voy a utilizar. Entonces, queremos colocar muchas veces los caballos, ¿no?, atrás de la carreta, y es por eso que al estudiante se le hace difícil entender el problema de investigación, porque le estamos pidiendo cosas que de repente todavía no sabe. Generalmente variables es la tercera, cuarta o quinta clase en los cursos de metodología de investigación. Enfoques, alcances, niveles de investigación en la quinta, sexta clase. O sea, le estamos pidiendo que haga cosas que todavía no le hemos enseñado, que van a venir después. Revisen los sílabos. Es que, y ahí dice, la universidad se equivocó. No se ha equivocado, porque una cosa es la malla curricular, lo académico, y otra cosa es el método científico. Estamos confundiendo tiempos, y eso hace difícil la investigación. No me crean, pero pónganse ustedes a ver cómo han estado trabajando sus estudiantes. Y se van a dar cuenta que les estamos pidiendo cosas que todavía de repente no les hemos enseñado. De repente hay un estudiante que tiene experiencia en investigación, y ha llevado unos cursos extracurriculares que ya sabe, pero probablemente la mayoría no lo va a hacer. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Puntos de reparo ya para terminar esta parte. Conocer la epistemología es comprender la brújula que guía el viaje del investigador. La epistemología fortalece la calidad de la investigación, permite tomar decisiones metodológicas coherentes, desarrolla pensamiento crítico de los estudiantes. Yo, por ejemplo, veo en algunas estructuras de universidades que colocan marco teórico, antecedentes, bases teóricas, marco conceptual, marco epistemológico. Pero todo eso es de lo mismo. Es lo mismo. Yo cuando hago mi marco teórico, yo estoy utilizando la epistemología, estoy utilizando el conocimiento, estoy utilizando las teorías, ¿no? Entonces también a veces hay mucha confusión de términos que si uno con experiencia en investigación a veces lo sacan de su zona de confort. Imagínense un estudiante que no tiene formación en preparación de investigación. Yo quisiera dejarles esta pregunta final. ¿Cómo influye su visión del conocimiento en su forma de investigar después de entender un poco estos procesos ontológicos, epistemológicos, metodológicos que tienen que ver con el conocimiento científico? ¿Habría algún espacio para algún cambio de lo que yo he venido haciendo hasta ahora en el futuro? ¿O esto ratifica que lo que estoy haciendo está bien y debo continuar con ello? La siguiente, entonces, la siguiente, por favor. Conclusiones operativas. Toda decisión metodológica es antes una decisión epistemológica. La coherencia, ontología, epistemología, metodología, eleva la calidad del trabajo de cada uno. La formación epistémica fortalece ética, rigor y pertinencia de la investigación. Y que me disculpen los epistemólogos, pero la epistemología
es lo que los docentes hacemos todos los días. Es nuestro quehacer de cada día. No le coloquemos nombres, no le compliquemos la situación, porque estamos hablando todos de lo mismo. Y es por eso que se sustenta lo que es la investigación formativa. Llevar el método científico a todo lo que es la enseñanza en los diferentes cursos. La siguiente, por favor. Listo. No sé si, ¿a qué hora es el refrigerio? Disculpe, pero yo la vez pasada lo corté muy antes, ¿no? Y resulta que había un problema logístico, todavía no llegaba el señor del café, los años, y la gente estaba desesperada por tantas cosas. Así que voy a apelar a su contribución y paciencia. Yo tengo moro con un café, yo sé hablar de epistemología, de ontología, después del almuerzo, es bastante pesado, pero un cachito más y de ahí lo dejamos. ¿Está bien? Sí, profesor. Una pregunta, disculpe. Mejor que pedir la pregunta de investigación, ¿no sería mejor pedirle la necesidad de saber que tiene por derecho? Sí. Yo creo que la necesidad de saber viene a ser la curiosidad que tiene Penny. Y de repente, ayudándolo a nacionalizar un poquito esa curiosidad, podríamos poner una pregunta de investigación. No sé, doctor, quisiera saber su opinión al respecto. Yo siempre pido cuál es su necesidad de saber. Sí, ese es yo creo el kit, la clave del asunto. La pregunta está, ¿cómo el docente puede llevar al estudiante para descubrir eso? Porque el estudiante se le ocurrió que quiere investigar eso y tiene que investigarlo, y si el docente le dice no, pero metodológicamente a uno lo miran medio raro, ¿qué sabe este tipo? O quiere que yo haga lo que él quiere, ¿no? O sea, requiere mucha técnica pedagógica, ahí el docente, más que un docente, un asesor, tiene que convertirse en un mentor. Lo que ha logrado el desarrollo de muchas universidades, las que están en el top 100 del mundo, ha sido los programas de mentoría. En las universidades del mundo desarrollado se dieron cuenta que la proporción de estudiantes que desertaban era muy alta. Y desertaban en los primeros siglos, y exactamente como ocurrió en el mundo desarrollado, ocurre también en nuestros países. No era el tema del dinero, no era el tema, sino era el tema de que el estudiante se sentía solo, no sabía a dónde ir, rápidamente se perdía ante esa avalancha de nuevos conocimientos que recibían y que no lo habían preparado en la educación básica regular para toda esa información. Entonces, lo solucionaron estableciendo programas de mentoría que no nacen en el campo académico, quizás en la Edad Media, salen de las universidades, pero luego ven que en la empresa privada los programas de mentoría conseguían mayor fidelización de los trabajadores, conseguían mayor productividad, y dijeron, bueno, eso llevémoslo nuevamente al terreno de las universidades, estableciendo programas de mentoría. En investigación aparece poco después, se dan cuenta que si yo le pongo un mentor a un estudiante, yo consigo que ese estudiante culmine su proceso de investigación. Incluso que no terminan con el trabajo de grado o el título, sino que continúan. Y vamos a tener un profesional que se va a dedicar a la investigación. ¿Cuál es el problema? Eso se ve muy bonito. Entonces vamos a crear programas de mentores. Aquí en el Perú solamente creo que hay 1 o 2 universidades que han desarrollado estos programas de mentoría, pero parcialmente. Porque en primer lugar, el mentor no cobra. En los países desarrollados el mentor no cobra. Pero es un enorme prestigio, un privilegio el ser considerado como mentor. Porque eso le asegura también carga académica que sí es remunerada. O sea, si tú eres un mentor que los estudiantes te piden, te solicitan, sí, esa parte que es un poco de honor, yo te la compenso con otros aspectos y beneficios que pueda dar la universidad. Todavía estamos en pañales en relación. Y ahora sí, entonces, tenemos que utilizar mucha técnica pedagógica
mucho tiempo, que a veces el horario de clase es insuficiente, nos colocan pues en el mejor de los casos, digo, 10 alumnos. Yo acabo de terminar un curso en una universidad que tenía 35 alumnos en metodología de investigación. ¿Con qué tiempo voy a hacer el face to face, a sentarme a través del Zoom, a conversar con el investigador para llevarlo al estudiante? O sea, todavía tenemos que trabajar bastante, pero sí, yo le concedo, y yo, la verdad, que uno desde el punto de vista teórico podría plantear muchas alternativas, muchas soluciones, pero van a depender de tiempo, van a depender de dinero. Un investigador aquí en el país es diferente a un investigador del primer mundo. Aparte que un investigador del primer mundo no realiza más de 10, 15 investigaciones al año. Aquí tenemos investigadores que hacen 150, 200, 300 y encima los premios, ¿no? O sea, cada 3 días una investigación. Yo no sé cómo podría. Bueno, ya me avisan que sí, ya podemos ir al café. De repente en el segundo podemos seguir conversando sobre eso. No, voy a bajar. Es fácil.
Pero años de educación, una maestría, aprendí esto, ella modificó el método del juego y utilizó gobierno puede ser estructural son estándares yo comparo el estándar con lo que estoy proponiendo a ver si es mejor. Dentro de la técnica, no porque se va a presentar. Soy resultado y yo podría decir mejor. Esto que estoy proponiendo es mejor. Entonces, ahora, si yo puedo convertir una vez que ya demuestro eso, después de muestro que es positivo, pero para el grupo que no se le el por qué sí, como para otro de está sentado en esto numerosísimos años, pero está tomando todo el mundo que uno puede hacer que usted pero hay que tener pero eso se logra todavía no tenemos sí, más tarde vamos a la
Ahora, ahorita, si es
Estamos en contacto con Ya, el retrato, está muy chévere. Sí, 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 sí. Bueno, eso es lo que están diciendo. ¿Sabes qué hay, hermano? La vida.
¿Y hasta dónde? No saben. Vale, no de 10 minutos. No, lo que yo sé es como
haciendo uno más. Fuera. ¿Escucha bien, Alan? Como les decía, hubo título del rol del docente. El rol del docente en el desarrollo de tesis. En realidad, en esta diapositiva, lo que yo quisiera es que se produzca un intercambio de experiencias, porque muchos de ustedes tienen enorme experiencia en la actividad docente y probablemente podrán realizar un análisis de lo que vamos a mencionar después, de una visión y perspectiva más basada en esa experiencia. La siguiente, por favor.